Con los chicos vuelven a clases, se organiza mejor la familia. Y vuelven sin protocolos. Estamos en contacto con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el anuncio dice, vuelven los chicos a clases sin protocolos, sin burbujas. La noticia es buena, ¿no? Hoy hubo cierta polémica en las redes sociales, sobre todo, ¿por qué siguen usando barbijo a partir de cuarto grado? Yo hablé con el doctor Roberto Debac, que es un reconocido infectólogo y pediatra, en la radio, y me dijo, el barbijo no hay que dejar de usarlo, ¿no? Yo recomiendo, banca todas las políticas anunciadas por el gobierno de la ciudad, pero cree que el barbijo hay que mantenerlo. Sí, hoy anunciamos una serie de medidas que lo que buscan es empezar a devolverles la normalidad a los niños. Una normalidad que la pandemia arrasó hace 2 años, que los adultos con medidas en muchos casos exageradas, con medidas que no nos imponíamos a los adultos, hacíamos que los chicos pierdan sus espacios de vinculación, de relaciones, que pierdan su habitualidad. Y eso tuvo un impacto no solamente en los aprendizajes, sino también en su bienestar emocional, en su bienestar integral, en su salud psíquica y emocional. Y hoy lo estamos viendo en el aumento de consultas en los centros de salud y en los consultorios de los pediatras por aumento de los trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad. En los relevamientos que hicimos en el ministerio a lo largo de estos 2 años, lo que encontramos es que los adolescentes hoy presentan como principal emoción o como la principal estado de ánimo que los representa la ansiedad y la frustración. Y esto tiene que ver con que los tuvimos encerrados mucho tiempo, los tuvimos porque uno después de todo este tiempo se olvida, ¿no? Pero acordémonos que en algún momento y cuando empezó todo esto y durante mucho tiempo los adultos podíamos salir a pasear el perro, pero nuestros hijos no podían salir a la plaza. Sí. Y no los dejamos ir a la escuela y recuperar la presencialidad o el vínculo con otros chicos de su edad hasta fines del 2020. Y después de muchas peleas logramos que este año, el año pasado, perdón, en el 21, podamos tener presencialidad completa en Sí, las eso en la aulas. ciudad de Pero Buenos eso, Aires, ¿eh? En el interior del país hubo eso en la ciudad provincias de Buenos donde Aires, no totalmente, tuvieron clases absolutamente. presenciales hasta después de las PASO. Pero bueno, otro tema. Pero Sí, a eso le tenés que sumar, Daniel, que no solamente hacíamos eso, sino que el mensaje que les enviamos a los chicos era que ellos eran los vectores de contagio, que ellos eran los responsables si se enfermaban sus familias, los adultos de casa, los abuelos, que ellos llevaban el virus en la mochila de la escuela. Teníamos instituciones como el INADI que generaron 0800 para que denuncien a las escuelas que proponían la presencialidad y sindicatos que nos trataban de asesinos por tratar de defender el derecho a la presencialidad. Todo eso los impactó, todo eso tiene consecuencias y muchas de las consecuencias todavía no las conocemos. Por eso, este anuncio que hicimos hoy tiene que ver con poner a los chicos en el centro y devolverles parte de la normalidad que le quitamos este tiempo. Y eso significa, en términos concretos y operativos, en primer lugar, que no hay una restricción para volver a la escuela, no va a haber pase sanitario, no va a haber ningún condicionamiento para que puedan regresar. Lo segundo, que eliminamos el concepto de burbuja, eliminamos el protocolo en realidad, dejamos de hablar de protocolo, que es una palabra extraña. Hoy también veía en las redes que se armó una polémica, pero yo dije, es una palabra rara. No es que yo desconozco la palabra y su significado, lo que quise decir es que a la escuela, el funcionamiento, la forma de organización, todo este vocabulario cambió la forma de vivir y de transitar la escuela, porque los protocolos no solamente nos hacían ingresos escalonados, nos marcaban circuitos donde íbamos para la derecha o para la izquierda, marcaban que los chicos no se podían cruzar en los recreos. La burbuja hacía que cada vez que hubiese un caso sospechoso o un caso positivo, se aislara todo el grupo. Y por eso el año pasado la mitad de la matrícula escolar perdió más de 10 días por este tipo de por los aislamientos. aislamientos. Entonces, a partir de ahora, ¿Qué va a pasar ahora? sí. Porque la pregunta que se hacían muchos padres hoy es, bueno, listo, no hay protocolos, van a clase. Ahora, si un chico presenta síntomas, fiebre, además los chicos en general presentan síntomas por una gripe, por una bronquiolitis, no hay que aislar al resto del grado, no tiene que comunicar a la maestra, eso ya se acabó. Todos ya sabíamos, las madres, las familias ya sabíamos que cuando nuestros hijos tenían síntomas antes de la pandemia no teníamos que mandarlos a la escuela, que teníamos que consultar con el pediatra, teníamos que hacerles el seguimiento. Durante la pandemia pusimos requisitos como el que vos decías, si un chico tenía mocos era motivo suficiente para aislar a Claro. todo el grupo. Y mocos y dolor de panza y dolor de cabeza son cosas habituales en los chicos, y más en épocas de invierno.
Entonces hoy solamente se va a aislar a la persona que presente un COVID positivo, un test positivo, ya sea un niño o un adulto. Se va a informar al resto de las familias del grado, por supuesto, para que todos hagan un seguimiento más cercano de sus hijos, para ver si ellos a su vez presentan síntomas. Pero no se va a aislar a nadie, ni por caso sospechoso, ni por caso confirmado. Lo mismo que sucede en cualquier otro ámbito de la economía. Hoy en el mundo del trabajo, si hay un caso positivo, se aísla solo el positivo en función de la cantidad, si tiene vacuna o no, y no se aíslan los contactos estrechos. Bueno, lo mismo pasa en la escuela. Y agregamos que además no va a haber que tomar temperatura en la entrada, no va a haber aforos en los espacios comunes, las clases de educación física van a volver a ser como eran antes, lo mismo las clases de música que tenían una serie de restricciones, Las aulas y los grupos ventiladas, van a poder Soledad, cruzarse. y las aulas ventiladas, que era algo que las escuelas intentaban o tenían una directiva de cumplir. Nosotros estamos presentando a las escuelas una serie de recomendaciones para el mantenimiento de la higiene y obviamente el mantenimiento de la ventilación, pero una cosa es garantizar que haya aire, que haya circulación de aire dentro de las aulas, y otra cosa es pedir y exigir que las ventanas estén todas abiertas de par en par. Digo, eso no es necesario. Sí, obviamente vamos a seguir teniendo determinadas rutinas de cuidado de limpieza y de higiene personal de los estudiantes, y obviamente de acuerdo a las proporciones, el tamaño de los comedores o de los espacios comunes, la ventilación adecuada. Pero en términos de recomendaciones, no en términos de condición para la posibilidad de la presencialidad. Y Ministra, el otro punto importante es, y esto es lo que vos marcabas al principio Sí. de las discusiones que se armaron un poco en redes, tiene que ver con el uso del barbijo. Nosotros lo que estamos diciendo es que a partir de cuarto grado va a seguir siendo obligatorio el uso de barbijo en los espacios cerrados, primaria desde cuarto grado y toda la secundaria, no en los recreos y los espacios al aire libre, pero sí en los espacios cerrados. Y para los más chicos, todo lo que es el jardín, primero, segundo y tercer grado de la primaria, no va a ser obligatorio el uso del barbijo. Y esta es una decisión que tiene que ver con criterios educativos, pedagógicos, porque es donde hemos observado y tenemos evidencia de que el barbijo es una barrera para los aprendizajes, porque en esos primeros años es donde los chicos incorporan las primeras herramientas de la alfabetización, es donde empiezan a entender los sonidos, cómo los sonidos se traducen en letras, las letras se combinan entre sí, y si los chicos tienen el barbijo, la voz se distorsiona, el sonido se distorsiona, no entienden bien los movimientos de la boca, entonces no va a ser obligatorio. Si alguna familia siente más seguridad que sus hijos lo usen, obviamente pueden hacerlo, pero nosotros lo desaconsejamos desde el punto de vista educativo. ministra, ¿estas decisiones se van a mantener durante todo el ciclo lectivo o pueden revertirse en caso de que tengamos una nueva ola como la que tuvimos en enero? Mira, nosotros vamos a seguir evaluando todas las medidas como hicimos a lo largo de los últimos 2 años y tomando las decisiones sobre los datos concretos y la evidencia epidemiológica, sanitaria y por supuesto educativa, porque también tuvimos en cuenta en todo este tiempo cuál era el mal mayor o el daño menor que se tomaba con cada una, se generaba con cada una de las decisiones. Y no solamente lo sanitario, sino también lo pedagógico, lo educativo y lo que tiene que ver con el bienestar integral de los estudiantes. Y así como pueden cambiar porque venga otra ola, también pueden mejorar y podemos en breve quizás dejar de usar los barbijos en el resto de los grados de primaria y de secundaria. Pueden ser las dos cosas y todo el tiempo vamos a ir analizando las medidas y tomando las decisiones que creamos más convenientes para el bienestar emocional de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Soledad, vos sabes bien, sos especialista, bueno, sos ministra, fuiste ministra de Educación durante toda la pandemia, que muchos chicos se desvincularon de la escuela, ¿no? Es un grave problema. Yo, de hecho, lo escribí en el diario, esto en La Nación, es la mayor crisis educativa de la historia argentina, porque no solo tenés problemas de calidad y de aprendizaje, sino que además perdiste prácticamente el 10% de la matrícula de todo el sistema educativo durante la pandemia por esta idea de extender la no presencialidad de los alumnos. En la Ciudad de Buenos Aires van a tener algún programa especial para revincular a esos chicos. Vos el otro día lo explicaste, que no son muchos, pero pasó. Pero también preocupa lo otro, los aprendizajes que se perdieron en la educación a distancia, que no fue lo mismo que de modo presencial. ¿Hay algún tipo de programa complementario, evaluación, como para repensar que este tiempo perdido se pueda recuperar? Sí, por supuesto, Daniel. Lo primero y más importante es tener en claro si es el 10% o es más, porque la verdad es que todavía no se conocen datos oficiales de cuál es la cantidad de chicos en la Argentina que se desvincularon de la escuela. Y basta recorrer cualquier barrio vulnerable de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y hablar con un referente social, un referente religioso, para entender que por lo menos la mitad de los chicos no volvieron a sus escuelas.
Y durante 2 años, pese al esfuerzo de algunos docentes que salieron a buscarlos, no había dónde llevarlos. Con lo cual, mal puede hacer el trabajo un profesional, un trabajador social, un docente, si no tiene ningún lugar a donde volver a vincular a este niño que ha perdido contacto con la escuela. Entonces, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, desde el mes de julio del 2020, o sea, en pleno comienzo de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros ya sabíamos cuántos chicos habían perdido contacto de la escuela, armamos un programa centralizado y después del receso de invierno fuimos a buscarlos uno por uno a cada uno a sus casas. Y no solamente fuimos a buscar a los que se habían desvinculado, que en ese momento dimos un número, lo reconocimos oficialmente, dijimos que eran 6.500, sino que también detectamos que había 9.000 estudiantes de secundaria que estaban en riesgo de abandonar porque tenían un vínculo muy lábil con la escuela. Y para esos chicos también armamos un programa especial para generar nuevas oportunidades de aprender, generando apoyo escolar, acompañamiento, la escuela de verano, la escuela de los sábados, fueron todos programas especiales para acompañar estas trayectorias más débiles y para evitar de que abandonen. Y durante el año pasado lo dijimos de forma continua y anunciamos una serie de medidas. Nosotros entendemos que se necesitaban por lo menos 3 años para recuperar los saberes perdidos y para recuperar la situación de aprendizaje adecuada para cada uno de los momentos. Y son 3 años de medidas excepcionales, no solamente 3 años de seguir haciendo lo mismo. 3 años donde como gobierno tenemos que hacer un esfuerzo de tomar medidas como por ejemplo la que tomamos de extender el calendario escolar, y empezar antes, generar más oportunidades, volviendo obligatoria la escuela de los sábados para aquellos estudiantes de secundaria que tengan materias pendientes de aprobación, generando la obligatoriedad de la jornada extendida para los estudiantes de sexto y séptimo grado de las escuelas de jornada simple, generando una escuela de verano distinta a la colonia, sino como un proceso de aprendizaje, generando capacitación para los docentes, porque no es lo mismo enseñar un aula donde todos los chicos van aprendiendo al mismo ritmo que un aula donde hay enormes diferencias dadas por las capacidades o las condiciones que tuvieron para estudiar cuando la educación fue remota. Por eso este febrero los docentes desde hoy ya están en las escuelas y a partir del miércoles comienzan las capacitaciones masivas y obligatorias donde vamos a trabajar las distintas estrategias para poder enseñar en este contexto, para poder acelerar procesos de aprendizaje y no nivelar para abajo. Y por supuesto seguimos evaluando, seguimos midiendo. Desde diciembre del 2020 nosotros tenemos datos concretos y centralizados del proceso de desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Pero de vuelta, como dijimos siempre, abrir las aulas no alcanzaba, no es suficiente, se necesitan medidas extraordinarias y esas medidas extraordinarias no solamente son decisión política, también es inversión, son recursos puestos a disposición de la generación de oportunidades. Porque cuando yo digo que abrimos las escuelas los sábados y lo venimos haciendo hace 2 años, tiene que ver con más plata puesta para que los docentes estén disponibles para acompañar a los estudiantes. Cuando decimos que damos apoyo escolar, estamos diciendo que ponemos y financiamos docentes para que acompañen ese apoyo escolar. Cuando financiamos la capacitación, lo mismo, y cuando diseñamos materiales pedagógicos para entrar al aula, lo mismo. Es decisión, pero también es inversión. Soledad, te agradezco mucho este contacto con el canal de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, muy interesante lo que plantea la ministra de Educación.